Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. En este vídeo os voy a responder a todas las preguntas que nos habéis hecho en Instagram. Venga, vamos allá. La primera pregunta viene de Grupo Altarz y es una pregunta que nos hace más de una persona. ¿Es vuestro coche ideal el Grand Cherokee con ese motor o por qué elegisteis el Grand Cherokee? La respuesta es bastante fácil. Yo soy de Jeep, es la marca que me gusta y no tengo presupuesto para un Wrangler Rubicon, que es lo que me gustaría. Así que el Grand Cherokee era la elección idónea porque cumple más o menos todas las características que necesitamos para nuestros viajes y aventuras. Y es un coche amplio, un coche cómodo, que podamos hacer muchos kilómetros con él y que tenga un consumo contenido. A la vez que tenga un motor bastante fiable y que nos permita hacer viajes con tranquilidad. Sin duda hay otros coches mucho más capaces, como puede ser un Patrol GR o no sé, un Land Cruiser más fiable, pero con el presupuesto que tenemos y que cumpliese estas características, el Jeep Grand Cherokee era la elección ideal. Vamos con la siguiente pregunta, que viene de ID Campo 20 y dice, ¿tenéis un trabajo aparte de YouTube? Sin duda sí. YouTube por ahora no da ningún dinero, al revés. Todo esto es una gran inversión que estamos haciendo. Nos cuesta mucho dinero hacer este canal, aunque no lo parezca o no lo creáis. Y por ahora no reporta ningún beneficio. Nosotros nos dedicamos a la producción audiovisual. Quizá por eso habéis notado que la producción está bastante cuidada en estos vídeos y vivimos prácticamente de eso, de generar vídeos, de generar contenido para empresas, para agencias y bueno, pues es nuestro trabajo al que nos dedicamos 100% y esto de Iberica Overland pues lo estamos haciendo en nuestros ratos libres cuando podemos, aunque la verdad es que ahora nos está costando casi toda la jornada, ¿no? Y bueno, cualquier empresa que esté ahí en el mundo del off-road, de Overland o cualquier tipo de empresa que nos quiera contratar, pues aquí estamos y así podemos seguir haciendo vídeos que os entretengan. Vamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo hacéis para gestionar el combustible en rutas largas? De José Balín. Bueno, la verdad es que nosotros las rutas que hacemos, por ahora las que hacemos aquí en Europa, pues aunque sean muy largas, siempre hay gasolineras disponibles. Nuestro Jeep también tiene un consumo bajo y podemos hacer bastantes kilómetros sin tener problemas. Hasta ahora creo que solo tuvimos que tener un poco de cuidado cuando estuvimos en Albania y tuvimos que cruzar por ahí unas zonas bastante complejas, pero el resto del tiempo normalmente si acaso con una garrafa, una jerrycan, pues es suficiente. Antes llevábamos una jerrycan de 20 litros, pero casi nunca teníamos que usarla. Bueno, hay muchas personas, amigos también, como Pedro de Transiberiana y la gente de Incansables Off-Road que nos dicen ¿cuándo nos vemos en Siberia Extremeña o cuándo nos vemos en Asturias? Bueno, pues como sabéis estamos en confinamiento y desgraciadamente no podemos acercarnos a veros a ninguno de vosotros. Tendremos que esperar, amigos. La siguiente pregunta es de Kevin Gas y nos pregunta ¿hasta qué temperatura exterior se puede dormir en una tienda de coche? Tutorial de tienda. Bueno, tutorial de tienda y tenéis una review completa en uno de nuestros vídeos sobre nuestra tienda de techo. ¿Y hasta qué temperatura exterior? Bueno, nosotros lo más bajo que hemos dormido ha sido entre 0 y menos 3 grados, pero por un lado teníamos unos sacos de dormir bastante buenos que compramos cuando fuimos a Patagonia y por otro lado también tenemos una estufa de diésel, o sea que, bueno, en ese tema vamos bastante cubiertos en cuanto a calor. No hemos probado a dormir sin esas comodidades que lo harían bastante más difícil. Yo, sinceramente, os recomiendo que si vais a dormir en tienda de techo en lugares fríos, lo primero y más importante, un buen saco de dormir, porque la estufa se puede romper, se puede acabar el diésel y os quedáis pasando frío. Así que lo más importante, un buen saco de dormir de pluma, de montaña, de alta montaña, si vais a ir a sitios que requieran de esas temperaturas, ¿no? Hay bastantes preguntas en torno al tema de la grabación. Algunos nos preguntáis, bueno, pues voy a intentar combinar varias preguntas en esta respuesta. Algunos nos preguntan como Tanelorn81, ¿con qué modelo de dron hacéis vuestros vídeos?
Bueno, pues ahora disponemos del Mavic Pro 2, la nueva versión, que la verdad que tiene una calidad de imagen espectacular. Además vuela muy bien, tiene unas opciones de vuelo tanto de seguimiento, aunque no lo uso mucho, como de vuelo en trípode, que es increíble la estabilidad que tiene. Y luego la calidad es 4K, tiene curva slog, o sea, es espectacular. Yo antes, por mi trabajo, tenía un Inspire, estamos hablando de un dron de 6, 7, 8 mil euros, y sin duda soy más feliz con esto, es muy portátil, fijaos qué poco ocupa y la calidad es más que sobrada. Bueno, tardas un minuto en montarlo y está listo para volar. Y bueno, yo creo que la mayoría de nosotros hoy en día utilizamos este tipo de dron porque lo podemos llevar en la mochila y es muy, muy práctico. En cuanto a las cámaras, principalmente tenemos dos con este mismo modelo, una con la que estamos grabando y otra más. Son de Sony A7R. Este modelo es la A7R2, ya tiene unos añitos, pero la calidad es 4K, tiene curvas hipergamma, S-Log. Yo creo que es más que suficiente para este tipo de trabajos. Y bueno, si la emparejas con ópticas Sony Zeiss, como tenemos nosotros, pues la calidad es muy buena. Luego también, en cuanto a las cámaras a bordo o la Action Cam, estamos utilizando las Osmo de DJI también, porque tuvimos muchos problemas con GoPro. Así que la calidad es muy buena, la estabilización es brutal, no hace falta gimbal. Y estamos muy contentos con ella, la verdad. Digamos que la mayoría de los vídeos lo grabamos con estos tres elementos, ¿no? Cámara, que solemos usar en un gimbal, dron y Action Cam. Y bueno, prácticamente aparte de esto y luego un buen equipo de sonido. Es fundamental si vais a hacer un canal de YouTube, si tenéis pensado hacer vídeos de YouTube, el sonido es fundamental. Si os dais cuenta, la gente no quiere ver un vídeo en el que la voz no se escuche bien, así que no dejéis de poner atención al audio porque es casi tan importante o más, diría, que el vídeo en muchas situaciones. Nosotros utilizamos un micrófono de corbata y para las grabaciones en casa también un micrófono de este tipo de cañón que a veces montamos también en la cámara. Bueno, este es el equipo que usamos. Vamos con la siguiente pregunta que viene de Sergio Barrena. Nos pregunta, ¿muchas de las modificaciones son artesanales hechas por vosotros o por una empresa? Pues la verdad que nosotros el 99% de las cosas que hacemos las hacemos nosotros, primero porque así nos da pie a hacer vídeos y tutoriales que podemos compartir con vosotros y segundo porque nos ahorramos un dinero que siendo autónomos nos viene muy bien, la verdad. Y tercero también, ¿por qué no decirlo? Porque nos gusta la mecánica, el bricolaje y las modificaciones y disfrutamos aquí trabajando en el taller. Con amigos que vienen de vez en cuando y nos echan una mano, así que casi todo lo que podemos lo hacemos nosotros. Lógicamente hasta cierto punto, si tenemos que construir un paragolpes, no sabemos soldar como para hacer un paragolpes o modificaciones mucho más complejas, pero si hay que instalar cualquier cosa o como habéis visto en otros vídeos, hacer pues una cajonera o hacer un slider para el frigorífico, pues son cosas que hacemos nosotros porque también si las vas a comprar son muy caras y si las vas a encargar son aún más caras. Así que, bueno, la mayoría de las cosas las hacemos aquí. Lupus Pauet nos pregunta, un primer viaje para estrenarnos en el mundo Overland. Transpirenaica, Portugal, Teruel. Hombre, si os vais a estrenar en el tema del Overland, yo te diría que fueses primero a un sitio que te quede cerca y una ruta corta, que sea una noche, 2 noches y cerca de casa para que veas pues un poco cuáles son las cosas en las que fallas o en las que puedes mejorar. Se te ha olvidado algo importante, has pasado frío, calor, etcétera, ¿no? Y qué tienes que mejorar en tu coche, qué tienes que mejorar en la parte camper de tu vehículo, porque no hay nada peor que empezar un viaje de varios días y que, bueno, pues te falle algo esencial como sea la batería, la corriente o, no sé, o la cocina, ¿no? Así que empieza por algo cercano y a partir de ahí pues vas avanzando hasta rutas de varios días y, bueno, pues lo último ya digamos que sería un viaje internacional de varias semanas, ¿no? Urkizki nos pregunta proyectos en curso. Bueno, si hablamos de proyectos en cuanto al coche, modificaciones, tenemos, como ya muchos sabéis, en marcha la instalación de winch, para lo cual vamos a contar con un nuevo paragolpes con soporte.
Y si hablamos de viajes, pues tenemos muchos proyectos porque llevamos mucho tiempo sin poder salir. Nos gustaría hacer una ruta de Portugal que atraviesa entera de norte a sur. Y nos gustaría también, sin duda, en verano poder ir a los Balcanes de nuevo o subir a Escandinavia. Pero, dada la situación actual, no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir y quizá nos tengamos que simplemente quedar en casa haciendo videotutoriales. Vamos a ver. Selaitor nos pregunta, ¿habéis pensado en kit de elevación y ruedas más grandes, 31 o 32? Sí, lo pienso casi todos los días. Me encantaría poner más elevación, más ruedas, pero nuestro coche está dedicado al overland y a los viajes, no a superar grandes obstáculos. Entonces, el problema que tenemos es si ponemos una simple pulgada más de rueda, el consumo nos va a subir mucho. Y a nosotros lo que nos gusta principalmente es viajar, hacer muchos kilómetros. Si nos vamos a ir a los Balcanes, a Escandinavia, a Marruecos, el consumo que va a aumentar se hace inviable totalmente para nosotros, simplemente por subir una pulgada que no nos va a, digamos que a traer unas mejoras sustanciales. Así que por ahora con 31 pulgadas de rueda y 2-3 pulgadas de elevación, que es lo que llevamos, creo que vamos más que sobrados. Bueno, esta pregunta es bastante polémica. Agus PDT nos pregunta, ¿cómo hacéis para salir de ruta por Madrid sin tener problemas con la autoridad? Bueno, pues no lo hacemos simplemente. En Madrid, como muchos sabéis, la ley prohíbe terminantemente el uso de los caminos, la realización del off-road. Así que nosotros nunca salimos por los caminos de la Comunidad de Madrid porque nos arriesgamos a multas o a problemas y no queremos, siendo ahora además personas públicas, por suerte o por desgracia. Así que nosotros cumplimos la ley y no hacemos off-road en la Comunidad de Madrid. Tenemos la suerte de vivir en la frontera con Madrid y Ávila y bueno, pues siempre que vamos a hacer rutas empezamos aquí en Ávila y Ávila ya es Castilla-León y la normativa en Castilla-León es mucho más flexible y menos restrictiva. Así que, bueno, pues simplemente, como os digo, en la Comunidad de Madrid no se puede. Vamos con otra pregunta. Escamilla Fishing Bass, vaya nombre, nos pregunta ¿qué rueda es la mejor opción, calidad y durabilidad para un Gran Vitara y un uso mixto ciudad-campo? Creo que la mayoría de las personas que utilizan ruedas mixtas llevan o Cooper ST-Max, como llevamos nosotros, o BF Goodrich All Terrain. Creo que son las dos ruedas que predominan en el mercado y que la mayoría de la gente lleva y es por algo, es que se comportan muy bien en ambos terrenos y bueno, pues tienen un precio más o menos asequible, ¿no? Nosotros elegimos las Cooper porque parecen ser un poquito más agresivas que las BF Goodrich en cuanto a taco y diseño. Son bastante silenciosas, la verdad, en carretera y el precio es más contenido que la BF Goodrich. Así que incluso si la BF Goodrich es algo mejor, digamos que cada 3 juegos o cada 2 juegos de BF Goodrich podrías poner 3 de Cooper. Así que seguramente hagas más kilómetros con las Cooper. R. Diazde nos pregunta, hola, ¿en qué casos se pone la reductora? ¿Cómo utilizas la caja automática de tu Jeep? La verdad es que nuestro Jeep es muy fácil de usar. Tiene una caja de cambios automática, tiene bloqueos automáticos en ambos ejes, así que no tenemos que accionarlos manualmente. Solo nos tenemos que preocupar de poner la reductora cuando estamos en caminos un poquito más complicados o pendientes más inclinadas. Así que en ese sentido es un coche muy sencillo de usar, no te tienes que preocupar prácticamente de nada. Simplemente cuando entras a un camino y vas a empezar una ruta y ves que es relativamente compleja, pones la reductora y te olvidas. MV Bubu nos pregunta, ¿qué inversión mínima debes hacer para tener un 4x4 mínimamente equipado? Cuando hablamos de dinero es muy complicado, no sabría decir o aconsejar, las necesidades de cada persona son distintas, así que aconsejar un modelo en concreto o un presupuesto en concreto es algo muy atrevido. Creo que puedes empezar con un Jimny de 3 o 4 mil euros o si no te importa tener algo más antiguo, por ese mismo dinero puedes tener un Jeep Cherokee que te va a hacer la misma función, incluso mucho más capaz y con más espacio. Así que un Lada también. Así que bueno, es complicado hacer una recomendación así y
sobre todo en cuanto a budget o presupuesto. Esta es bastante graciosa y seguro que algunos os lo habíais preguntado. Lucía Ode nos pregunta, ¿entre vosotros en qué idioma habláis? Bueno, seguramente en alguno de los vídeos nos habéis visto hablar en inglés entre nosotros y esto es porque Iva, que está allá al otro lado de la cámara, es de Serbia y bueno, cuando nos conocimos ella no hablaba español, lógicamente, yo no hablaba serbio y bueno, pues empezamos lógicamente a hablar en inglés y la verdad que ahora, aunque ella ya habla español, bastante bien, por cierto, pero se nos hace muy difícil cambiar a hablar español entre nosotros y seguimos hablando en casa, hablamos en inglés, en la intimidad hablamos en inglés y bueno, pues solo en los vídeos, lógicamente, intentamos hablar español, pero a veces se nos escapa. Yo diría que cada vez más hablamos en Spanglish, es como en inglés, pero con muchas Sí. palabras de español, así que en unos años... Bueno, vamos a ver en qué acabamos hablando, porque sí, a veces que hablamos mitad español, mitad en inglés. PC nos pregunta, ventajas de 4x4 manual y de 4x4 automático, tanto en caja de cambios como en bloqueo. Bueno, como os decía antes, la ventaja de un manual para mí es que puedes seleccionar siempre la marcha en la que quieres ir, cosa que en el nuestro solo lo puedo hacer a la hora de reducir, o sea, de bajar un puerto. Pero el automático es mucho más cómodo a la hora de que te olvidas. Pones la directa y solo te tienes que preocupar de la trazada, los agujeros, el volante y el coche elige la marcha en la que va a ir mejor. Así que, bueno, creo que todos tienen sus pros y sus cons. A la hora de mantenimiento hay gente que dice que automático es peor, que se rompen más. Bueno, supongo que depende de la caja. Nuestro coche por ahora va bastante bien y no tenemos pega ninguna. No conozco todas las cajas automáticas ni todas las cajas manuales, pero bueno, nosotros la verdad es que muy contentos con el automático y no volvería a manual ahora mismo. Javi Martínez Montolio nos pregunta, ¿Overland con uno corto o largo? ¿O remolque? Bueno, yo creo que si vas a hacer Overland en el que vas a hacer viajes de varios días, sin duda, coche largo. No me plantearía hacer un viaje de varios días en un coche corto, ni siquiera yendo dos personas, porque en cuanto empiezas a meter accesorios, cocina, maleta, etcétera, en un coche corto prácticamente ya no cabes. En ese caso tendrías la opción, como apunta él, de montar un remolque. Pero aquí en España es una cosa que ni me lo planteo. Los caminos son muy estrechos, muy revirados, a veces no tienen salida, tienes que dar marcha atrás. Nos hemos visto en situaciones en las que si hubiéramos llevado un remolque habríamos estado en serios problemas. Es algo que a mí me llama la atención, el llevar un remolque para poder llevar las bicis, accesorios, etcétera, pero aquí en España no me lo planteo. En Estados Unidos, sin duda, son caminos enormes, pistas anchas, no tienes problemas con la ley tampoco, puedes aparcar en cualquier sitio prácticamente, acampar, pero un remolque en España no lo veo. Fernán J. Cat nos dice, estaría bien desarrollar más los valores del Overland para diferenciarse de otras prácticas del 4x4. Creo que este es un punto importante. Sin duda nosotros intentamos promover otro tipo de valores, otro tipo de rutas, otro tipo de forma de disfrutar de la naturaleza y del 4x4 que no tienen mucho que ver con la mayoría de las cosas que vemos por ahí. Se nos puede criticar de domingueros, como muchos lo hacen, se nos puede criticar de que no hacemos cosas con ninguna complejidad, pero es que lo que hacemos nosotros no tiene nada que ver con lo que hacen otra gente por ahí. Que no lo voy a criticar, cada uno entiende el 4x4 y entiende su hobby a su manera. Pero creo que lo que hacemos nosotros si intentamos promover es algo distinto. Así que, bueno, creo que sí, a partir de estas últimas actuaciones con las nevadas, etcétera, quizá empiece a verse de otra forma el 4x4 y bueno, sobre todo este tipo de forma de ver el 4x4 que es más viajar, disfrutar de la naturaleza, aunque en España lo tenemos tan difícil porque todo está prohibido, como sabéis, la mayoría de las cosas tienen algún tipo de prohibición y bueno, pues hay asociaciones como AutoTT que están haciendo un buen trabajo. Y bueno, a ver si poco a poco intentamos cambiar esta filosofía. Creo que también es importante preguntarnos para qué sirve cada una de las críticas que recibimos, si es constructiva o no. Porque en el caso de los comentarios que somos domingueros o que no hacemos rutas más complicadas, pues puede que esto sea correcto, pero en mi opinión esto no está mal, es simplemente una manera distinta de disfrutar del mismo hobby. Y es importante que el off-road y overland sean abiertos para las personas de todos niveles y todas preferencias.
Sí, me parece correcto. Mucha razón tienes ahí. Nuker en 921 nos pregunta, bueno, tiene dos preguntas. La primera es, ¿qué mejora consideras que es la más importante en el mundillo del 4x4? Si hablamos estrictamente del coche, en cuanto a la mecánica, creo que la principal que teníamos que tener en cuenta son los neumáticos. Los neumáticos lo son todo. Como habéis visto mucho por ahí, da igual que el coche tenga tracción 4 ruedas, si tiene neumáticos de carretera no va a pasar por la nieve, no va a pasar por el barro, no pasa por casi ningún sitio. Así que lo primero, unos buenos neumáticos. Y a partir de ahí empezaría a invertir quizá en la suspensión, fundamental, unos buenos amortiguadores y un kit de elevación. Y bueno, yo creo que esos son los dos aspectos fundamentales a la hora de empezar a preparar el vehículo. Y bueno, a partir de ahí ya sabes que el límite está en el cielo. La siguiente pregunta que tiene es, ¿cuál es el coche de tus sueños para hacer off-road? Bueno, el coche de mis sueños, aunque me cueste decirlo, es un Toyota y es un Toyota Land Cruiser, el modelo Truppy. Es un coche espectacular en el que puedes dormir dentro, camperizarlo con una tienda de techo que va integrada. Tiene mucho espacio dentro porque es un coche que se utiliza para llevar, se llama Truppy, para llevar a las tropas, ¿no? Para llevar muchos asientos. Y es casi una mezcla entre un coche todoterreno y una furgoneta, ¿no? Desafortunadamente no se vende aquí, solo viene de Sudáfrica y de Australia. Y aunque hay algunos que los importan desde Alemania, los precios son desorbitados y cada vez más porque hay muy poca cantidad de ellos, muy poco stock y están muy buscados. Así que, bueno, desgraciadamente no tenemos presupuesto para eso y nos conformamos con el Grand Cherokee y por ahora pues muy contentos. MV Bubu nos pregunta, ¿qué coche elegiríais como primer todoterreno para comenzar a viajar y preparar? Económico, a poder ser. Bueno, depende de cuánto consideres que es económico. Seguramente lo más económico sea un Jimny, porque lógicamente un Samurai lo descartamos si vas a viajar con él. Pero bueno, yo creo que hay opciones como por ejemplo un Mitsubishi Montero de las primeras generaciones o incluso un Jeep Cherokee o bueno, es que los Land Cruiser están todos tan caros que como me dices económico, pues es muy complicado, ¿no? El problema es que todos los coches antiguos están subiendo bastante de precio, quizá porque la mayoría de los nuevos no los queremos, tienen mucha electrónica. Así que está cada vez más complicado empezar a encontrar coches fiables, digamos que puedas preparar y que no tengan muchísimos kilómetros. No paramos de ver Land Cruisers HDJ80 con 300, 400.000 kilómetros por 15.000 euros. O sea, es una cosa espectacular. No sabemos dónde va a llegar esto. Así que, bueno, pues yo me iría mejor a un Mitsubishi de anteriores generaciones o, bueno, un Jeep Cherokee. También es un coche muy, muy interesante. Bueno amigos, y esto ha sido todo. Gracias por vuestras preguntas, espero que haya sido interesante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!